buenos días a todos, sean bienvenidos, gracias a Dios estamos aquí. Damos la más cordial bienvenida, personas que nos visitan por primeras veces, sean bienvenidos. Pues nos da mucho gusto, la verdad, verlos y que Dios haga su obra, ¿no? Y que nos traiga hasta aquí, que la verdad, como seres humanos, luego no se nos antoja buscar a Dios. Esa es la realidad. Luego uno dice, no, tengo otras cosas que hacer, tengo esto que hacer, más importante, tengo muchas cosas. Pero Dios en su misericordia, porque el soberano debería de decir, ok, ¿no quieres? Yo soy el soberano del universo. Debería ir de borrarnos, ¿no? Pero aún en su misericordia condesciende y nos pone todavía un despertar y decir, bueno, creo que voy a aprender algo hoy, y nos alienta y estamos aquí. Qué bueno es Dios. Muy bien, pues vamos a continuar con el mensaje. Espero que le bendiga muchísimo. Ahí está mi primera lámina. Vamos a empezar con el mensaje. Hemos estado hablando del rey David. Y bueno, pues hoy tenemos algo muy fuerte e interesante que comentarle, ¿no? Fíjese que la historia del rey David, uno de los libros que más habla es el libro de Samuel. Bueno, en nuestra Biblia está Primera de Samuel, Segunda de Samuel, pero en el Antiguo Testamento, en el hebreo, para los judíos, está realmente todo en un solo libro que se llama Samuel, no está dividido en dos partes. Muy bien, y aquí en este esquemita estoy poniendo todo el libro de Samuel, la primera y la segunda, todo está ahí. Y lo puse porque, mire, ahí hay una curva de color rojo que abarca, digamos que aquí está la mitad, está el primer libro de Samuel, hacia la derecha está el segundo libro de Samuel, y abarca desde el primer libro esa curva roja y llega hasta el segundo libro. ¿Qué es eso? Esa es la vida del rey David. Y de color negro es la vida del rey Saúl. Y lo puse así en esa esquemita porque el autor, el que escribió este libro, inspirado por el Espíritu Santo, va no a narrar las cosas de manera cronológica, es decir, así y luego esto sucedió y luego esto sucedió. No todo está así, sino que escogió una forma interesante de plasmarla. Y eso fue inspirado por el Espíritu. ¿Y cuál fue? Como una manera de narrarte, primero, todo el ascenso espiritual de David hasta que llega a un punto así máximo espiritual, y luego después viene una caída espiritual de David, una situación triste, ¿no? Fuerte que vamos a estudiar. Pero entonces ahí está un esquema que nos ayuda a comprender varias cosas. Ahora vamos a estudiar una parte que no es que esté a la mitad de la vida de David. Según estudiosos parece que está hasta el final de su vida, pero lo inserta el autor aquí porque es un punto muy alto en la vida espiritual. Ya de hecho, hace 8 días que hablábamos de cómo ya trae el arca, estamos en un momento espiritual de David máximo de adoración, de exaltación a Dios, de sumisión, de rendición. Ahí era el verdadero adorador, el que se somete completamente a la palabra de Dios. Y lo vemos ahí, ¿no? Y va a alcanzar todavía un punto muy grande el rey David. Pero después, pues viene un desenlace tremendo. Y bueno, así también pasó en la vida de Saúl. Y todo ese libro tiene una clave, una llave importante para comprenderlo. ¿Y sabe en dónde se centra? En el capítulo 7 de Segunda de Samuel. Ese capítulo es el que vamos a estudiar hoy. Esa es la clave de ese libro. Ese capítulo, de alguna manera, va a decirnos por qué el que escribió el libro de Samuel, pues lo escribió, por qué razón, en qué pensó, qué hay detrás. Hay varias cosas. Por eso, el día de hoy vamos a estudiar eso. Segunda de Samuel, capítulo 7, es un capítulo excepcional.
es el punto alto en el libro de Samuel. Así, como lo es el punto alto, ese capítulo es enorme. Todo el libro de Samuel apunta a segunda de Samuel capítulo 7. Todo. Digamos que todo se va desarrollando para llegar a esa cumbre. De hecho, es uno de los pasajes más importantes de toda la Biblia. Y a lo mejor ni sabía. ¿A poco segunda de Samuel capítulo 7 es muy importante? Pues sí. ¿Sabe? Hay más de 40 pasajes en la Biblia que se refieren a lo que pasó ahí en segunda de Samuel 7. Hay más de 40 que hacen referencia a este pasaje. Y quizá lo hemos leído y como que se ve interesante y ya. Ahí es donde hay que detenernos porque David alcanza algo espiritual muy grande y además, pues si después el Espíritu todavía a otros autores los lleva a recordar, a escribir algo que apunta a ese capítulo, algo Dios tiene que decirnos ahí. ¿Por qué es tan importante? Bueno, porque ahí encontramos lo que vamos a llamar el pacto davídico, que es el tema del día de hoy. Con el favor de Dios, creo que no me alcanzará el tiempo para ver hoy todo lo que quiero decir de este capítulo del pacto davídico y lo que Dios quiere decirnos. Creo que abarcaré 2 enseñanzas, pero creo que es muy importante, insisto, si la Biblia registra 40 pasajes que apuntan a ese capítulo, algo Dios tiene que decirnos de todo esto. Ahí, en ese pacto es donde Dios promete una dinastía y un trono eterno para los descendientes de David, culminando en un reino que durará para siempre. Ahí está una promesa que se cumple en Jesucristo, como vamos a ver, quien desciende del linaje de David y cuyo reino es eterno, trayendo justicia y salvación al mundo. Muy bien, pues oremos que Dios sea el que nos hable, el que nos haga entender a profundidad su palabra y sea el quien tome el control. Padre, muchas gracias, Señor. Gracias por este momento, gracias por todo lo que tú pones, Señor. Gracias por ayudarnos también con la transmisión y todas las cosas, Señor, que como seres humanos se nos van de la mano. Gracias por todo. Hoy te pido que tú bendigas, Señor, este momento y donde apunta a tu Hijo Jesús, Señor, donde se apunta a lo más hermoso de este universo que es Cristo Jesús. La razón de todo, la razón de ser, la razón no es el rey David, la razón no es Saúl, la razón no es ningún rey, la razón es tu Hijo Jesucristo. Hoy haz que exaltemos a Jesucristo, Señor. Amén. Muy bien, pues ahí está. Entonces el tema es el pacto davídico. Ahora para entrar, ahí dejamos tantito la lámina. Para entrar a esto, déjeme decirle que hay 6 pactos. La Biblia registra 6 pactos, ¿vale? 6. Uno de ellos es el pacto davídico. Hay otros 5 pactos. Y hay 5 pactos que podemos nombrarlos como pactos incondicionales. ¿Qué es eso? Un incondicional es que Dios promete hacer algo independientemente de cómo reacciona la gente. Dios promete hacer algo sin condicionar a las personas y su respuesta. Eso es. Y de los 6 pactos que registra la Biblia, 6, hay 5 que Dios dice, te voy a dar, aunque yo no sé, aunque no sé cómo tú reacciones. Eso es impresionante de Dios. Solo hay uno que condiciona, lo vamos a ver rápidamente. Pero de los otros 5, Dios está diciendo, le voy a dar a la humanidad, le voy a dar al ser humano y yo no sé cómo va a responder. Y aquí ya me causa algo importante que quiero decirle a todos. Mira cómo es el corazón de Dios. ¿Cómo es el corazón? Porque yo quiero poner esta imagen como para aterrizar lo celestial hacia nuestro nivel. Imagínate un matrimonio y que uno del matrimonio sea infiel, ¿no? Ya pues cayó en un pecado de adulterio. Y entonces el otro cónyuge va, le reclama con toda justicia
la persona le dice, perdóname, y después de encuentros profundos por esa herida, profundos, dice el cónyuge, te perdono, adelante, te perdono, está bien, pero claro que en el corazón está, pero nunca más lo vuelvas a hacer porque mi confianza se ha venido hasta abajo. Necesito que recuperes mi confianza, por favor. ¿Puede usted ponerse en esos zapatos y sentir el dolor de ese cónyuge? Sí, es tremendo. Ya, como que el suspiro y empieza uno a tejer con mucha dificultad otra vez confianza en la otra persona, con mucha dificultad, con mucha dificultad. ¿Y qué pasa si esa persona otra vez vuelve a caer? Híjole, ya se acabó, o sea, confié en ti y tú mira cómo me pagas, pero otra vez confié en ti y tú me pagas así. ¿Puede notar cómo queda ese corazón? Queda deshecho, o sea, por segunda vez confía. Y si por tercera vez lo vuelve a hacer y vuelve a otorgar un perdón, qué tremendo es. O sea, cuánto dolor, cuánto ese corazón está dolido y necesita recuperarse para volver. Bueno, eso pasa a veces en el pacto matrimonial. Y eso es lo que yo quiero que vea el corazón de Dios cuando le dice a la humanidad, quiero volver a confiar en ti. Ahí va, no te lo mereces. No te mereces nada de lo que te voy a dar, pero yo voy a poner un pacto, renuevo entre tú y yo. Y voy a confiar y creo que ahora sí le vas a poner todo lo de tu parte. ¿Y qué pasa con el ser humano, no? ¿Cómo le paga a Dios a través de la historia que ha hecho? Le devuelve el mal. ¿Cómo está el corazón de Dios, no? Ante estos pactos y que todavía hasta dice, te perdono y no voy a exigir nada. Es incondicional mi pacto. ¿Qué tengo que hacer? Le diría a la otra persona, nada. Solo volvamos tú y yo a hacer una conexión y a tener un pacto de unión. Oye, qué tremendo. Eso es lo que está atrás de todas estas. Un Dios con un corazón que espero que puedas visualizar, que lo hemos desbaratado el corazón de Dios, que lo hemos deshecho y que si tú has pasado por un momento así donde te han traicionado, donde te han herido, donde las personas que amas te han herido y golpeado, podrás entender así un poquito el corazón que ha tenido Dios y cómo sus pactos son tan hermosos con el ser humano y quiere una vez más restaurar algo. Y bueno, pues viene este pacto que lo vamos a ir entendiendo, el pacto davídico, y pues entenderás detrás de eso el corazón de Dios. El corazón de Dios. Muy bien, entonces vamos a la siguiente lámina. El primer pacto es el pacto que hizo Dios, el pacto noético. En Génesis 9, no voy a poner el texto, hace Dios ese pacto con Noé y es un pacto incondicional y universal que Dios estableció con toda la humanidad después del gran diluvio, prometiendo nunca más destruir la tierra con un diluvio. Y no condicionó, ¿no ves una condición que le establezca al ser humano? Solamente algunos estudiosos dicen, al oler Dios el sacrificio que ofreció Noé cuando sale del arca y ofrece, porque la paga del pecado es muerte y si no hay derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, dice la Escritura. Y al oler Dios ese sacrificio y esa rendición que hace Noé, le fue tan agradable como Dios queriendo otra vez regresar. No, es que no era su voluntad destruir al ser humano, no quería, pero ya era justo por toda la perversidad que había en ese tiempo y trajo el diluvio y barrió con todos. Pero una vez más Dios dice, voy a hacer un pacto. Noé, prometo no destruir la tierra otra vez con agua. Jamás, Noé. Solo te voy a pedir algunas cosas pero no como condición, sino para que la vida siga bien un curso. Pero mi pacto ya está. Y mi señal de mi pacto está en los cielos y es el arco iris. Qué hermoso. Pacto número 2 es el pacto abrámico.
el pacto abrahámico, ¿ok? Ese está en Génesis 12 y lo ratifica Dios en Génesis 15 y ahí habla de una tierra, de un pacto que hace con Abraham de una tierra, de una nación, de que va a establecer una nación con su pueblo, con su descendencia y de una bendición muy grande porque Dios le dice a Abraham y no le pide una condición, tampoco le dice, mira, si tú haces esto y esto, Abraham, no, así Dios con todo su corazón queriendo hacer algo por la humanidad le dice, y en ti, Abraham, serán benditas todas las familias de la tierra, en ti, Abraham. Qué corazón tan precioso el de Dios y queriendo bendecir. Y hoy si tu familia está destruida, déjame decirte, Dios hizo un pacto. Hizo un pacto. Una cosa que se va a cumplir a como dé lugar. Sí, nos entregamos a Él, si confiamos, pero en Él iba a haber el pacto de que de la descendencia de Abraham iba a haber una bendición muy especial, muy especial. Pacto número 3, y este sí es condicional, el pacto mosaico, también llamado el antiguo pacto. Ahora entenderá por qué nuestra Biblia está dividida en dos, el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, o el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Muy bien, y aquí Dios hace un pacto en Éxodo 19, cuando le dice, ahora pues diréis, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Dios le promete a Israel en Éxodo 19 que si le obedece, le va a bendecir física y materialmente. Y así pasó con Israel. Mientras se mantuvo en obediencia, Dios trajo bendición física, trajo salud, trajo prosperidad. Empezaron a crecer como pueblo, a abundar en cosas. Pero también en ese pacto establece, si me desobedeces, te voy a afligir materialmente y físicamente. Ese pacto mosaico sí es condicional, sí establece Dios al pueblo de Israel una condición para poderle bendecir de esa manera, física, económica, materialmente. Sí establece una condición ahí. Eso es muy importante que lo vea. El otro pacto, el cuarto pacto, el pacto sacerdotal, que aparece en el libro de Números, capítulo 25, donde Dios le dice, por tanto, dile, he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Y está hablando de un hombre que hizo una cosa enorme en la Biblia que se llamó Finés, y lo que hizo, Dios ve eso y dice, voy a hacer un pacto con su descendencia. ¿Por qué? Porque me honró, porque hizo esto, y no le pide condiciones. Establece el pacto sacerdotal. Luego viene el quinto pacto, que es el davídico, y es el que vamos a estudiar. Y por último, el sexto pacto, que es el nuevo pacto. El nuevo pacto que hace Dios con la humanidad. Y el último que hace. Entonces, hay cinco incondicionales, uno que sí condicionó Dios, pero el último pacto. Miren lo que dice Jeremías, ese sí lo voy a poner en texto. Jeremías capítulo 31, versículo 31 y 34, dice así. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Qué será, Señor? Porque cuando Dios hace pactos, deberíamos, es como esperanza, como promesa, como algo que dice uno, Dios, eso necesito. Verso 32, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. No como ese, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Ve, aquí está esa referencia que le decía, cómo está el corazón de Dios, como el de un esposo a una esposa. Verso 33, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Y ahí viene, mire lo que va a hacer. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios. Ellos me serán por pueblo.
¿Qué está diciendo Dios ahí? ¿Qué cosa tan más enorme, preciosa y grande? Está diciendo que va a haber una transformación interna en el ser humano como nunca en la historia la ha habido, como nunca en el ser humano ha habido. Está diciendo, voy a poner mi ley ya no en tablas de piedra, no, estará en el corazón. Y las personas ya no van a decir tengo que obedecer esto, sino que estará en su corazón y querrán hacerlo porque sabrán que es bueno para sus vidas y que es lo mejor para sus vidas. Y dice, y escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Va a cambiar nuestra mente, dice ahí. Va a cambiar nuestra mente, nuestro corazón. Pero ¿qué pacto está diciendo Dios aquí? Incondicional. Y es el nuevo pacto. Está prometiendo. Verso 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Es como después de tanta infidelidad, como diciendo, pero haré nuevo pacto con mi esposa, la perdonaré profundamente después de tantas heridas, tanto desamor, tanta crueldad, tantas cosas que me ha hecho. Y haré algo especial, haré que su corazón cambie, que me ame de verdad. Y nunca me acordaré más de todo lo que hizo. ¡Oh, qué pactos! Amado, de verdad, no estamos ahorita estudiando en un ciclo los pactos, ¿verdad? Pero hay que desglosar cada uno y todo lo que pasó en el corazón de Dios. Tendríamos, ahora nada más nos vamos a centrar porque estamos en la vida de David y tener que centrarse, pero yo no quería dejar pasar por alto lo que era el nuevo pacto y que viene para todos nosotros. Un nuevo pacto, una nueva alianza que será diferente al antiguo. O sea, el antiguo pacto de veras que quedó muy así como, pues como que ya no sirve de mucho, ni tampoco es tan profundo, tan enorme. El antiguo pacto, ese pacto mosaico donde dice, si me obedeces te voy a bendecir física y en la salud, en lo material, pero no se compara en nada con este. Se da cuenta de todo lo que, de lo grandioso que es este nuevo pacto. Es tremendo. Bueno, esta nueva alianza Dios la escribirá en su ley, en los corazones, y Él perdonará los pecados. Bueno, esto nos da una idea de qué tan importante es un pacto y por qué es tan importante revisar el capítulo 7 de Segunda de Samuel. No es cualquier cosa, no nada más leo el capítulo, sino hay algo más profundo ahí. Si así son de enormes los pactos que hizo Dios, pues hay que revisarlo, ¿no? Eso nos da una ligera idea del por qué es tan importante y por qué la Biblia va a citar el pacto davídico al menos 40 veces. Muy bien, antes de entrar al pacto davídico, veamos otra cosa más. Siguiente lámina, porfa. Siguiente lámina. La promesa anunciada de un Salvador. Ok, en el pacto davídico no solo vemos, o en ese capítulo 7 de Segunda de Samuel, no solo vemos Dios haciendo un pacto con la humanidad, no solo eso, anunciando también al Salvador. En el pacto mosaico no se anunciaba al Salvador, pero en este como que hay dos cosas importantes, Dios haciendo pacto con el ser humano y por otro lado Dios anunciando a un Salvador. Ahora fíjate bien, ¿sabías tú que según los estudiosos del Antiguo Testamento dicen que hay más de 3 referencias mesiánicas? Hay más de 300 referencias, más de 300 que podemos enlistar y decir, mira, aquí habla del Mesías, aquí habla de Jesús, aquí habla de que Él va a venir y de todo lo que va a hacer. Hay más de 300. Yo quisiera nada más
mostrarte rápidamente las más importantes, pero no me voy a detener a explicarlas, solo como para que tú veas todo lo que la Biblia hablaba de Jesús y ya lo anunciaba, y que en 2 de Samuel 7 pues va a anunciar más. Y ahí va. En Génesis al menos encontramos tres. En Génesis 3:15, en Génesis 12 con Abraham y 22:18 y en Génesis 49. Siguiente. En Números y en Deuteronomio también aparece algo del Mesías, en la profecía de Balaam. En Deuteronomio, Moisés anuncia un profeta semejante a él. Siguiente, en los Salmos, en el Salmo 2, está el ungido Mesías, el rey sobre las naciones. En el Salmo 16, promesa de resurrección. En el Salmo 22, detalles de su pasión, de todo lo que sufrió. En el Salmo 72, retrato del reinado mesiánico de justicia y paz. En el Salmo 110, el Señor a la diestra de Dios, sacerdote eterno. Bueno, ¿cuánto se habla? En Isaías, vamos a la siguiente, en Isaías 7:14, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo llamado Emmanuel. Los nombres mesiánicos, el retoño del tronco de Isaí, también se habla ahí, el siervo de Jehová, de luz para las naciones, y el siervo sufriente en Isaías 53, que va a llevar los pecados de muchos. Oh, cuántas cosas alumbrando hacia esto. En Jeremías 23 dice, la promesa de un rey justo, Jehová justicia nuestra, del linaje de David. Jeremías 31, el nuevo pacto escrito en los corazones, que es lo que ahorita comentábamos. En Ezequiel, Dios levanta a un solo pastor, siervo de David. Ezequiel 37, David, la figura mesiánica, será rey eterno sobre su pueblo. En Daniel, en el libro de Daniel, del profeta Daniel, el Hijo del Hombre recibe dominio eterno de parte del anciano de días. También la profecía de las 70 semanas, tiempo del Mesías y su muerte. En Miqueas, el Mesías nacerá en Belén, cuyas salidas son desde la eternidad. Ahí, ¿en qué lugar iban a nacer? En Zacarías, el rey justo y humilde, montado en un asno. Se había dicho cientos de años antes. También que mirarán y lo traspasarán y que herirá al pastor y las ovejas serán dispersadas. Y en Malaquías va a hablar del mensajero Juan el Bautista, que va a preparar el camino de Jesús y el sol de justicia que traerá salvación. Son algunas de las 300 o más que hay en la Escritura acerca de Dios, de Jesús y de cómo era anunciado. Y para aquellos que tenían hambre y sed de ese Mesías, pues estaban al pendiente. ¿Sabes, amado? Hoy muchos están al pendiente de lo que dice la Biblia, de las profecías, de el regreso de Jesús por segunda vez. Y está ese anhelo en su corazón. Como en esos tiempos la gente esperaba y veía que las señales se cumplieran. Hoy nada más quiero revisar tres de las muchas que te mencioné, tres. Y quiero empezar con Génesis. Tres de esas señales que anuncia y que te está hablando acerca de Jesús y cómo viene. La primera, Génesis 3:15, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahora, ¿qué es eso de simiente? Su descendencia. Entonces está diciendo ahí Dios, le está diciendo, mira, a la serpiente, tú tendrás una descendencia, pero la mujer va a haber un descendiente que te va a herir en la cabeza, aunque tú le vas a herir en el calcañar. Y ese fue el primer anuncio de que iba a venir un Salvador y que iba a restaurar todo el destrozo del universo, porque ahí al caer el hombre no solo fue la tierra, sino todo se cayó, todas las cosas pasaron y iba a venir. Y no sé si lo habías notado, pero la primera cosa que dice Dios es, el Salvador que vendrá no será un ángel, no será un ángel, va a ser un ser humano. Es creo que una de las cosas más asombrosas que va a haber, porque va a ser descendencia de Eva. Así de grande estaba anunciando Dios algo.
Y yo creo, o sea, yo trato ahí de imaginarme, hay cosas que la Biblia no aclara, pero yo creo que ahí lo primero que pensó Satanás fue, viene alguien y me va a herir la cabeza, o sea, va a acabar conmigo. Si yo me encargo de que no haya descendencia en los seres humanos, acabo con esa promesa. Tiene que haber algo. Y ok, Dios es soberano, ha de pensar Satanás, sabe, pues ya lo echó del cielo, pero ha de decir, pero yo sé que a los seres humanos les ha dado mucha libertad, voluntad de decidir, así que por ahí puedo torcer los caminos, porque si estos arruinan los planes de Dios, gané y eché a perder esto. Y tú puedes ver a Satanás a partir de ahí tratando de echar a perder la descendencia, tanto que corrompió la humanidad a un grado tan fuerte que Dios tuvo que traer el diluvio. Y no solo eso, algunos estudiosos afirman que de hecho eso de los gigantes fue un plan de Satanás para acabar con la situación genética del ser humano, porque él quería una cosa: acabar con la simiente de la mujer. Si yo logro pervertir, sacar gente deforme, gente con otra cosa, él decía, con esto los acabo y ya no se va a cumplir. No, pero Dios tenía planes y preservó a Noé y a su familia y salió adelante la simiente de la mujer. Y así, oh amigo, esto ha sido una lucha pero a muerte y devastadora desde esos tiempos. Pero era lo que sabía Satanás. Él no sabe lo que va a pasar, sabe lo que dice la Biblia. Eso sí lo sabe. Y aquí pues él ya leyó todo lo que le espera, todo lo que va a pasar, pero hasta ese momento lo único que sabía él era, bueno, de la simiente de la mujer, encarguémonos de esto. Qué tremendo. Así que no era cualquier cosa que se dijera que era un ser humano el que iba a ser el Salvador, no un ángel, nada, sino, y por ahí Satanás iba a intentar, pues, si hubiera dicho Dios va a ser un ángel el que va a venir, pues tal vez no tendría muchas posibilidades Satanás de intentar detener todo. Pero dijo Dios, será de la simiente de la mujer. ¿Qué más anunció Dios? Génesis 12:3 con Abraham, ¿no? Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias en la tierra. Y Génesis 22:18 reitera Dios su promesa. En tu simiente, Abraham, en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Aquí explica que sería un descendiente de Abraham el que bendeciría a todo el mundo. Y entonces no solo el ser humano y no solo nosotros leímos eso y quizá hubo gente que se regocijó, el mismo Abraham, y dijo, de mi descendencia saldrá el que va a bendecir a todas las familias. Oh, cuánto le ha de haber eso regocijado a Abraham, ¿no? Cuánto le ha de haber regocijado eso. Pero también hubo uno que leyó esto y dijo, ya no me tengo que concentrar en toda la humanidad. En esta familia me tengo que concentrar. Y si yo logro destruir a esta familia, la de Abraham, con esto voy a acabar. Y usted puede ver la historia y todo el desastre de los descendientes de Abraham, sobre todo los hijos de Jacob, ¿no? Más tarde se llamó Israel. Todo lo que hicieron, cómo se odiaron, cómo estuvieron amargados y no alcanzaban a entender que había un propósito en el cielo. Amado amigo que estás aquí, tú sigues batallando con tu pecadito, tú sigues ahí apapachando tu pecadito y tú no te das cuenta de lo inmenso que está detrás de esto en el reino de los cielos. O sea, esa gente que agarró a José y lo mandó a Egipto de esclavo, esa gente que nada más pensaba en la amargura que tenía, no se daba cuenta de cómo estaba frustrando o intentaba frustrar un plan eterno impresionante. No, porque en la cabeza del ser humano solo importo yo, solo yo, y mis intereses son yo y nada más. No se daba cuenta que todo el universo, que los ángeles estaban ahí observando
todo el desenlace. Y amado amigo, eso luego ocurre con nuestras vidas. Pensamos que no, yo no me voy a rendir ahorita, no me voy a rendir en este momento. No, es más importante mi negocio, mi empresa, mi matrimonio, no, perdonar yo, no, ¿cómo crees que voy a perdonar? Y no te das cuenta de todo lo que eso está trastornando el mundo espiritual. No, porque el ser humano es egoísta y solo está pensando en sí, en sí, en sí. Y ya, lo que me importa, yo ser feliz. Para eso vivimos, dice la gente, venimos a ser felices. No, el propósito del ser humano es glorificar a Dios. Ese es el propósito, es la razón de vivir. Por eso el ser humano intenta alcanzar la felicidad y no la alcanza por más cosas que haga. Ir de viaje, ir a esto, de vacaciones, ir a Europa, recorrer, tener puestos y no alcanza la felicidad. Porque no se alcanza así. Es a través de glorificar a Dios con nuestras vidas y encontrar el propósito que Dios tiene para nosotros. Cómo realmente vamos a ser llenos y felices. Esa es la verdad. Pero el ser humano pensando en sí. Así que, y Satanás lo sabe. Y lo único que hace es entretenerte ahí, dándote vueltas y vueltas. Tú sigue con tu egoísmo. Tú sigue con lo que más anhelas. Tú sigue con lo que más te divierte y te apasiona. Y te dice, tú sé feliz. ¿Qué te importa la demás gente mientras tú seas feliz? Pues sigue así, no te das cuenta de todas las cosas que espiritualmente están pasando. Bueno, aquí está otro anuncio muy importante. Y ahora voy a Génesis 49:10. Créame que yo lo había pasado por alto cuando he leído la escritura y me voy a quedar un poco montado en ese para que vean cuántas cosas tan profundas de Dios hay ahí. Génesis 49:10 dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Ok, aquí está Israel con sus hijos, ya cuando José los había llevado a Egipto, a la tierra de Gosén, y está bendiciéndolos. Bueno, muchos han llamado esto como la bendición de José. Yo creo que es más como está profetizando Israel de lo que va a pasar con sus hijos. Más que una bendición, me parece que está hablando de lo que va a suceder en los futuros tiempos. Y aquí está hablándole a su hijo Judá y le está diciendo, no será quitado el cetro de Judá. Bueno, dice un doctor en historia que se llama el doctor César Vidal, dice así, Silo, como ahí lo podemos ver, ¿no? Hasta que venga Silo, es uno de los nombres del Mesías que encontramos repetido en la literatura rabínica. Entonces, cuando está usted leyendo esto, lo que dice es hasta que venga el Mesías. El Mesías. Bueno, este es uno de los pocos textos del Antiguo Testamento, de hecho solo hay dos, uno en Daniel y uno aquí, donde se indica cuándo vendría el Mesías, la fecha exacta de cuándo vendría el Mesías. ¡Qué asombroso está revelándose aquí en esta profecía! Ahí dice cuándo va a venir el Mesías. ¿Y qué cree? Se cumplió. Pero, pues bueno, muchos han pasado por alto todo esto. Ahí va. ¿Qué dice? Sería en concreto, dice el estudioso, en un momento en que el cetro regio no estuviera en manos de Judá. No estuviera en manos de Judá. En otras palabras, sería en la época de un rey de Israel que no fuera judío. Que no fuera judío. Esa es la interpretación. Semejante circunstancia solo se ha dado una vez en la historia y fue cuando Herodes, que no era judío, Herodes el Grande, idumeo, se convirtió en rey de Israel y nació Jesús. Entonces, imagínense, dice, no será quitado el cetro de Judá, o sea, el trono de los reyes de Judá no será quitado, ni el legislador de entre sus pies. ¿Hasta cuándo se les iba a quitar ese trono a los reyes de Judá? Hasta que venga el Mesías. Era la fecha que estaba marcando el día que tú veas, oh Israel, el día que tú veas, Israel, que ya no gobierna un rey judío, ese día el Mesías está naciendo, está ahí a las puertas. Oh, qué profecía tan grande, y varios
la leyeron y la interpretaron correctamente. Vamos a ver. Dice, esta interpretación era bien conocida tanto que los esenios del Qumrán abandonaron su monasterio en el desierto cuando Herodes asió el cetro regio, seguramente esperando la venida del Mesías. Al morir Herodes, regresaron al desierto. Los esenios supieron identificar el tiempo, pero no lograron dar con el Mesías que había nacido. O sea, esos hombres sí dijeron, ya, la profecía se cumplió, y salieron de su monasterio esperando, pero no lo encontraron. No encontraron al Mesías esos hombres. ¿Cómo ellos, que no eran quizás del pueblo judío, mejor entendieron la profecía de que era el momento especial? Bueno, pero no eran los únicos. Recuerda a los magos del Oriente, los que algunas personas le llaman los Reyes Magos, ¿no? Ellos también leyeron las profecías, interpretaron algunas cosas y dijeron, es el momento. Veamos otro artículo del doctor César Vidal. Dice, la noche del 17 de diciembre de 1603, el astrónomo Kepler, Johannes Kepler, se hallaba sentado en el castillo de Hadrich de Praga, observando la conjunción de los planetas Saturno y Júpiter que se producía en la constelación de los peces. Mientras se afanaba por calcular sus posiciones, Kepler dio con un escrito del rabino Abarbanel, en el que se afirmaba que el nacimiento del Mesías debía producirse precisamente cuando se dieran esas circunstancias cósmicas. Dado que Kepler era cristiano, este dato le llamó la atención y no pudo dejar de preguntarse si el nacimiento de Jesús no habría tenido lugar en una fecha en que se hubieran producido un fenómeno similar. A partir de sus cálculos astronómicos, que no era cualquier persona, Johannes Kepler, descubrió que esa conjunción semejante se había dado del 6 al 7 antes de Cristo, lo que le llevó a percatarse de que esa fecha encajaba a la perfección con los datos proporcionados por el Evangelio de Mateo, ya que este texto se dice que Jesús había nacido cuando aún reinaba Herodes el Grande, y Herodes el Grande muere en el 4 antes de Cristo. Bueno, aún más exacto que Kepler fue Schnabel en 1925, otro científico. En otras labores, este erudito descifró unos escritos cuneiformes de la Escuela de Astrología de Sipar en Babilonia. En ellos se hacía referencia a la mencionada conjunción planetaria del 7 antes de Cristo y se indicaba en Júpiter y Saturno que habían sido visibles durante un periodo de 5 meses. O sea, en esa época sí se dio esa alineación astronómica y se pudo observar durante 5 meses. Efectivamente, hacia fines de febrero del 7 antes de Cristo, atravesaba el firmamento esta conjunción planetaria. El 12 de abril, ambos planetas efectuaron su otro heliaco a una distancia de 8 grados de longitud en la constelación de los peces. El 29 de mayo se vio durante 2 horas la primera aproximación. La segunda conjunción tuvo lugar el 3 de octubre, el día de Yom Kippur judío, el día de la expiación. Y el 4 de diciembre se vio por tercera y última vez. Hubo 3 fechas importantes donde esa alineación cósmica se pudo observar en el cielo con un brillo. Una fue el 29 de mayo, otra el 3 de octubre y otra el 4 de diciembre. Esta conjunción fue la que vieron los magos de los que había en el Evangelio de Mateo, de los que habla, el Evangelio de Mateo. Estos personajes no practicaban las artes ocultas, sino que pertenecían a la tribu media del mismo nombre, ya mencionada por Heródoto, y que al parecer contaban con conocimientos astronómicos. Una vez más, los datos encajaban con el Evangelio de Mateo e incluso explicarían la manera en que los magos pudieron ver la denominada estrella y seguirla durante meses hasta llegar a Palestina, porque recuerde, la aparición se vio por 5 meses. Su nacimiento estuvo acompañado de la visión de un astro en el cielo que fue rastreado por los magos.
Aún más importante que estos datos es que, como ya se señaló, Jesús nació precisamente en el tiempo en que tenía que nacer el Mesías, de acuerdo con la profecía de Génesis 49:10 y el anuncio de las 70 semanas de Daniel. Amado amigo, estamos tan claros de la fecha en que Jesús nacería, en que iba a nacer. El momento era anunciado. Cuando Herodes tomó el poder, ahí. Aparte, estos magos lo que habían observado en el cielo, la estrella, que realmente era una conjunción planetaria que destelló un brillo especial y que ellos observaron y que durante 5 meses permaneció ahí y que fueron ellos los que, y que fueron guiados hasta llegar con el Mesías, estos magos, como se registran. Pero cómo ellos se dieron cuenta de que el Mesías se había llegado y cómo el pueblo judío no, ¿verdad? Y ahí creo que nos deja una señal. Amado, hoy se ha hablado mucho acerca de que Cristo viene de regreso y que muchas señales se han cumplido. El mundo se está debatiendo, ¿no? Como que, no, sí, no, no, en unos meses. Algunos, mal, de una manera mala, señalan hasta fecha. Va a regresar Jesús tal fecha. Cuando él mismo dijo, no van a conocer el día ni la hora. Pero sí momentos o el momento espiritual que se va a estar viviendo de que mi regreso está a las puertas. ¿Qué tanto nosotros podemos entender eso y vivir de acuerdo a esa esperanza y a esa situación que va a ocurrir? Aunque nos guste o no, va a ocurrir. ¿Qué tanto nuestro espíritu está despierto, atento, mirando y leyendo esto? En esos tiempos, mire, mejor le brilló a otra gente que no era del pueblo judío y que tenía claro, mira, cuando Herodes suba, es que ahí nació. Mejor otros lo tenían, mejor otros del oriente, mejor otra gente fue y se postró al Mesías cuando nació, porque el pueblo de él estaba pues dormido. Que no nos agarre a nosotros así. Que la palabra ahora abunde en nosotros, que podamos escudriñar la escritura, que podamos meternos, que no escatimemos, que tengamos claro y que nuestro espíritu esté sumamente despierto, porque ya es el tiempo. Cristo viene de regreso. ¿Cómo lo vamos a esperar? ¿Cómo lo vamos a recibir? ¿Cómo nos estamos preparando? Esta gente pues tuvo claro. Pero vea al pueblo judío, estaba dormido. Mejor un ángel llegó con los pastores y les tuvo que anunciar, hey, gloria a Dios en el cielo, miren. Y yo creo que estaban como que, uy, sí es cierto, hay un Mesías. Y unos cuantos, ¿no? Un sacerdote, una profetisa que estaban en el templo, sabían, ya es el momento. Ya el Mesías apareció. ¿Cómo supieron? Pues ahí está la profecía de Génesis 49:10. Ahí estaba el sacerdote que decía, Dios me prometió que vería al Mesías. Así lo dice en el Evangelio de Lucas, Dios, y que llega, José y María llegan con él, ¿no? A la presentación y le toca verlo. Pero él tenía claro, ocurrió lo que las profecías habían dicho. Oh, amado, que Dios nos ayude y que estemos en todo esto. Hemos recorrido solo 3 de las, muchas de todo lo impresionante que hay. 3 de las que rápido pasé y todavía hay como más de 300. La pregunta es, ¿cómo con tanto anuncio la gente no pudo distinguir que ya era el momento? ¿Cómo? Ahora, no solo está esta, también está la profecía de Daniel, que también uno se llevaría su tiempo para exponerla, de las 70 semanas de Daniel y de cómo también declara el tiempo exacto en que vendría el Mesías por primera vez. Un tiempo exacto. ¿Por qué se perdió el pueblo? Que no nos suceda, que el afán, que la dinámica de la ciudad que llevamos, que los trabajos, el materialismo, nos haga perder de vista lo más importante, que Cristo ya viene y que va a venir ya no para tener misericordia, esa es la verdad, sino para juzgar,
para establecer su reino, el reino que le prometió a David y que se va a establecer. Estemos alerta, estemos ahí pendientes. Todos los días suceden tantas cosas en el mundo, amigo, que lo que despierta es como el Espíritu decir, sí, ven, ven Señor Jesús. Yo creo que ahora sí no tenemos una fecha exacta, pero sí un tiempo que estamos viendo en que el Mesías regresará. Muy bien. En el pacto de segunda de Samuel capítulo 7, Dios le anunció a David que el Mesías vendría por medio de su familia. Ya no solo era de Abraham, sino llegamos hasta David y vendría ahí. Y en Miqueas 5:2, como vimos, profetizó que el Mesías nacería en Belén, en la ciudad de David. No es de extrañar que el rey estuviera tan contento cuando supo que el Mesías sería conocido como hijo de David. O sea, cuando David se enteró de lo que Dios estaba diciendo, y luego Mateo, el Evangelio de Mateo, así registra a Jesús en su genealogía, hijo de David. Es en este pacto con David, el Señor habla acerca de Salomón y también va a hablar de el Salvador, el cual es más que Salomón. Siguiente lámina, por favor. En este pacto que vamos a revisar, que está en el capítulo 7, nos va a hablar de que Salomón edificaría el templo que David deseaba construir, pero su reinado terminaría. Sin embargo, siguiente, el reinado del Mesías sería para siempre. Va a ser algo especial. ¿Y qué significa que el reinado de Cristo va a ser para siempre en el trono de David? Y, algo enorme y profundo y que está pues a tiempo de cumplirse, ¿no? Es lo que se espera, que Cristo regrese y establezca su reino para siempre aquí. David tendría una casa que permanecería perpetuamente. De eso nos va a hablar este pacto, que va a tener una casa que va a permanecer perpetuamente. Su reinado va a ser para siempre. Su trono sería estable eternamente y él glorificaría el nombre de Dios para siempre. Ese que va a reinar va a glorificar a Dios, va a ser eterno y va a ser para siempre. Todo esto, todo esto se cumple en Jesucristo, el Hijo de David. Todo lo que Dios le va a anunciar a David en su pacto se va a cumplir no en Salomón, ni en el que sigue, ni en el que sigue, sino en Jesucristo. Ahora, ya por último, solo quiero revisar qué cosas son las que se piensan que se van a cumplir de ese pacto. Y todavía no entramos a estudiar el pacto. Bueno, Salmos 89, verso 34. Fíjate lo que dice este salmo. Dice, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Está hablando Dios. Una vez que he jurado por mi santidad, y no mentiré a David, su descendencia será para siempre. A mí lo que me causa tanta admiración de esto es las palabras que usa Dios, ¿no? No, ni mudaré lo que ha salido de mis labios, no mentiré a David. O sea, como que, mira, nunca me voy a desdecir de lo que ya le afirmé a David. Nunca. Yo dije esto y lo voy a cumplir y se cumplirá, aunque todo parezca tan difícil, aunque en este planeta todas las cosas parecieran y no apuntan a que algo nuevo, algo bueno y impresionante va a venir de los cielos y se va a cumplir. Cada vez más desesperanza hay, dice Dios. Y no mentiré a David, su descendencia será para siempre. Y su trono como el sol delante de mí. Yo pienso cómo Dios usa. Si hay una cosa que la humanidad tiene clara, es que el sol sale todos los días. O sea, dígame, en 6,000 años de historia, 4,000 antes de Cristo, 2,000, ¿cuándo el sol ha dejado de salir? ¿Cuándo el sol se ha movido? ¿Cuándo el sol ha dejado ni aunque los aztecas hacían sacrificios para que el sol saliera porque según luchaba con
el inframundo y todos sus rollos en los que pensaban, pues el día que no hicieron sacrificio, ese día de todos el sol salió. Dios está usando algo para la humanidad tan certero que está diciendo, así mira, el trono de la descendencia de David, del hijo de David, así va a ser de estable como el sol que sale. Así va a ser perpetuo, para siempre, no se acabará. Así será. Y luego, verso 37, como la luna será firme para siempre y como un testigo fiel en el cielo. Selah. Qué promesa tan fuerte en ese salmo. Dios va a venir y va a venir a establecer su reino, y yo te puedo decir y afirmar, y Dios quiere que tú seas parte de ese reino. Dios quiere que tú te rindas a Él, que tú de tu corazón le digas, Señor, aquí estoy. Tú has hecho un pacto donde vas a renovar todo mi corazón, mi mente. Eso lo hizo Dios y no te está pidiendo más que confía en mí, ¿no? Deja tu mal camino, deja tus pecados, deja tu vida y cree en mí, y yo voy a hacer un cambio tan profundo en ti y vas a reinar para siempre en un reino eterno, estable, firme. Oh, Dios está diciendo algo fuerte. Hoy la verdad es que muchos de nosotros tenemos tanta desesperanza al ver todo lo que sucede, y a veces decimos, híjole, quién sabe hoy cómo la economía va a estar, quién sabe si se va a dar. Mira, para Dios todo eso es así como burla y aquellos que confían hoy en tanta riqueza, en su dinero, en su casa, en sus títulos, en sus coches, en todo eso, va a quedar desbaratado, y yo creo que muy pronto, muy pronto. Es más, yo creo que hay mucha gente que odia hoy al gobierno tanto. ¿Por qué? Porque temen que se les venga abajo todo lo que tienen. Los que creemos en un reino eterno y estable, así como sale el sol y la luna y no se mueven y todos los tiempos han girado, no nos preocupa el gobierno, ni el mundo, ni si Trump, ni si Vladimir Putin, ni si... Ellos solo son títeres de todo lo que se está cumpliendo en la soberanía inmensa de Dios, inmensa. Y nosotros solo deberíamos de apuntar nuestra mirada hacia el cielo y decir, cuando tú quieras, como tú quieras, Señor, a la hora que quieras, aquí estoy. Estoy listo, estoy listo. Mira, que se caiga todo, que se caiga el dólar, que mañana amanezca a 60. Dios, aquí estoy. Tú eres soberano, ¿sabes por qué? Pero lo que tú dijiste nunca pasará, se cumplirá hasta el fin. Oh, amigo, ¿qué más va a cumplir? Lucas capítulo 1, versículo 32 y 33 dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Mira cómo están haciendo referencia a ese pacto. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Verso 69 de Lucas. Y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Yo me pregunto, ¿por qué Dios enfatizó en la Escritura tanto que venía de David, de su David, su siervo, de David, su siervo, de David? Nada más con que dijera, y Dios va a levantar un poderoso Salvador. Con eso, pero quiso mencionar que lo que ya había prometido desde antes, lo que le había dicho a David para que hubiera una certeza clara en su pueblo. Lo que dije se cumplirá. Lo que he dicho ya es. Lo que ya mencioné en el pasado ahora es y será, y no hay vuelta. Amado, todo esto son como las evidencias históricas y arqueológicas de que Dios es veraz en su palabra, de que se cumplen todas las cosas que Él ha dicho y hecho. El libro de los Hechos 13, verso 22 dice, quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo
quiero. Mira las palabras de Dios. De la descendencia de este, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Eso estaban anunciando los apóstoles. Mira, Jesús fue lo que ya se había anunciado y Dios lo levantó de su descendencia. Segunda de Timoteo 2:8 sigue hablando de ese pacto. Acuérdate de Jesucristo. Pablo hablándole a Timoteo y recordándole del linaje de David. Mira, yo me he preguntado por qué Dios enfatiza eso a un griego como Timoteo. Bueno, porque él tenía que dejar claro, mira, Timoteo, lo que Dios dijo, lo que Dios ha dicho, se cumplió y se cumplirá, Timoteo, hasta el fin. Acuérdate de Jesucristo y que yo dije que venía del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Y último texto donde con este quiero terminar el día de hoy, y no entré a leer el pacto, pero quiero terminar con este texto. Creo que es muy profundo, donde se habla de este pacto davídico y donde además ocurre una cosa que nos puede hacer reflexionar. Hechos capítulo 2. Está predicando Pedro en aquel momento tan especial donde se iban a convertir muchas personas. Versículo 29 dice: varones hermanos, ¿se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros el día de hoy? Eso es real, hermanos judíos. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Es decir, que Cristo iba a resucitar de entre los muertos. Y yo creo les estaba aclarando Pedro, y no lo dijo por David. O sea, David no está hablando de sí mismo, porque hoy ahí está la tumba de David y ahí encontramos a David. No, escuchen, varones judíos, estaba hablando del Mesías, de Jesucristo, del linaje de él. De eso se trataba esa profecía. Y yo creo que a todos ellos se les estaba alumbrando la mente y el corazón y decían, entonces no era era del Mesías, de su linaje, de quien hablaba que no iba a haber muerte en el Hades, que su alma no iba a quedar en el infierno, que iba a resucitar. Así es, varones hermanos. Este verso 32, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. ¡Qué tremendo! Había testigos ahí. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Yo creo que ha de haber sido, mira, Jesús vino y dio tantas señales de que él era el Mesías y su pueblo judío no le creía y no le creía, y que milagro resucita a Lázaro, nada. Pero la profecía, el pacto davídico, una cosa tan profunda del linaje de David, el Mesías iba a nacer y además iba a resucitar y no, su alma no vería el Hades. Y que había ya testigos ahí entre todos de que efectivamente Cristo había resucitado, fue la prueba contundente que desbarató a ese pueblo judío, y dice la Escritura, y creyeron. Y creyeron. Dice, verso 33, así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Verso 34, porque David no subió a los cielos, hermanos, no era él. Pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Verso 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y amado, no puse ahí el texto, pero déjalo, busco en la Biblia. ¿Cómo? Porque ahí, pues hasta ahí termina lo que estaba
hablando y profetizando. Pero mira cómo termina Pedro ese discurso, o bueno, más bien cómo termina Lucas de narrar lo que sucede en esa parte. Dice el libro de los Hechos 2, en el versículo 37. Dice así: al oír esto, se compungieron de corazón. O sea, fueron atravesados como con una daga tremenda a ese pueblo que no le había creído, que no había creído en que Cristo era el Mesías esperado. Fueron así atravesados, se compungieron. Eso es lo que quiere decir ese versículo. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Estaba el quebrantamiento profundo. Y a mí me llama la atención cómo los quebranta Pedro. Y los quebranta recordándoles el pacto davídico que ellos habían entendido, que lo sabían bien. Esta es la mayor evidencia de que él era el Mesías y ustedes lo mataron. Y ustedes se encargaron de llevarlo a la muerte y de acusarlo de falso profeta y lo mataron. Mataron a aquel que hemos esperado durante todo, desde Abraham, desde que Génesis lo anunció. Hermanos, imagínate entonces la compunción de corazón. ¿Qué haremos? Matamos, o sea, miles de años nuestros padres esperaron esto y nosotros le dimos muerte. Fuimos la generación que los visitó. La promesa de miles de años cumplida de profeta tras profeta, como te puse la lista, y que concluye en el pacto davídico, y nosotros lo matamos. Eso fue una reventadera de corazón tremenda que concluyó en la salvación de ellos, porque Pedro les anunció: pero ha resucitado, está, y a perdón de pecados vino. Amado amigo, que todo esto nos lleva a una cosa. Ahora, ¿para qué sirve entender todo esto? Si esto no nos lleva a reconsiderar como estos hombres nuestra vida y a decir: oye, todo lo que dijo Dios se va a cumplir. Si este conocimiento no nos lleva a decir: tengo que hacer un cambio en mi vida, seamos ya cristianos o no, sino cristianos para esperar una esperanza más gloriosa, para decir: claro que se va a cumplir todo y que todo lo que está escrito está por venir, y aunque ahorita nuestros ojos físicos nos engañen, nuestros ojos espirituales ven que ya estamos cerca de ser redimidos y de una esperanza gloriosísima y un reino eterno. Aunque nuestros ojos físicos vean todo el desastre que está ocurriendo, y si tú no te has convertido, si esto no te mueve, ¿qué más te moverá? Te hemos llamado a dejar de pecar, a que el pecado te daña, a que el pecado es de lo peor. Ahora te mostramos otro cuadro importante, te decimos: mira todos los pactos que Dios ha hecho con el ser humano y cómo le hemos pagado. Mira que viene un nuevo pacto que quiere hacer contigo y te va a ayudar, te va a sustentar. Y mira que lo que Él dice lo cumple, lo cumplió y se sostuvo. ¿Tú crees que si no hubieran tenido estos judíos las evidencias de que Cristo resucitó y de que Él era de veras el hijo de David en ese momento, no le hubieran creído a Pedro? Pero ellos ya ahora sí contaban con toda la evidencia y decían: ¿qué hicimos? Esto sí es evidente, sí fue cierto, la historia lo deja claro, Cristo estuvo aquí entre nosotros y vendrá, amado. Y eso o lo creemos o no lo creemos, o damos fe y certeza, decir: ya estuvo, Cristo es real, ya no puedo juguetear con mi vida, ni el pecado, ni nada, es real. ¿Le creo o no le creo? Amén. Demos gracias a Dios y dejemos que Él llene esto en el corazón. Padre, gracias, Señor, por todo lo que has dejado, Señor. Porque como un marido excepcional, has mirado a tu pueblo como una esposa
que te ha fallado y que en muchas ocasiones, Señor, ha venido a tratar de restaurar. Dios, ayúdanos a creer, ayúdanos a creer. Este es un conflicto de fe, Señor, tremendo. Este ha sido y siempre será un conflicto de fe para poder renunciar al pecado y abrazar con todo tu voluntad, Señor. O te creemos o no te creemos. Dios, ayúdanos a dejar todo atrás, a despojarnos de todo el peso que nos asedia, de todas esas cosas que nos turban, de todo eso que nos atrapa en el pecado, y que podamos con mucha fe a correr esta carrera hasta que tú vengas, Señor. Ayúdanos, déjanos tener libertad en el Espíritu, déjanos movernos con mucha libertad en las promesas y los pactos que tú ya dijiste, Señor. Déjanos respirar tu amor, tu perdón y todos los frutos del Espíritu. Déjanos caminar, Señor, con tal seguridad en estos tiempos, porque tú eres veraz, porque tú eres fiel y verdadero, Señor. Ayúdanos en todo, bendícenos, bendice esta congregación, Señor. Ayúdale a cada persona que hoy pues pueda entregar su corazón a ti, Señor, y pueda mirar al que traspasaron y confiar en que Dios todo ha perdonado, porque a eso vino, a darnos un corazón nuevo, una mente nueva y a perdonar todos los pecados. Y en eso hay verdad. Gracias, Jesús. Gracias por todo, Señor. Amén. Amado, si Dios permite, en 8 días, ahora sí, leemos qué le dijo Dios a David. Pero era importante poner todo este contexto pues para ver la magnitud de lo que viene.